Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy seguiremos a Alex mientras lucha con una aterradora pérdida de memoria tras su lesión, mientras Tu-hong intenta mantenerlo tranquilo y protegido. Pero el momento más emotivo llega cuando Alex no deja de susurrar Tuna y Henry, aunque no puede explicar por qué esos nombres le rompen el corazón. La voz que extraña le devolverá los recuerdos o hará que la verdad sea aún más dolorosa. Si les parece interesante esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos. El momento en que la voz de Alex se quebró en la entrada del hospital. Todo el pasillo pareció detenerse. Tuna y Henry. Algunas cabezas se giraron. Una enfermera redujo la velocidad de su carrito. Un niño dejó de llorar durante medio segundo como si incluso el aire necesitara escuchar. Alex permaneció rígido en el umbral con la venda blanca brillando contra su cabello oscuro, los ojos abiertos y angustiados como si lo hubieran dejado caer en el mundo equivocado y no pudiera encontrar la salida. A Tu-hong se le encogió el estómago. Los nombres ya no eran solo palabras. Eran una bengala disparada a un cielo abarrotado. Se colocó frente a él sin tocarlo con cuidado porque cada vez que alguien se movía demasiado rápido, se estremecía como si el dolor le viviera bajo la piel. «Señor», dijo en voz baja y firme. «Míreme, solo míreme». Alex lo intentó. Su mirada se cruzó con la de ella un instante, luego se deslizó por encima de su hombro, escrutando rostros como un hombre desesperado buscando una silueta imposible. El policía todavía de uniforme, todavía extrañamente desentonado entre batas blancas y luces fluorescentes, se acercó e inclinó su cuerpo lo justo para bloquear las curiosas escaleras. Nada de contundencia, ni de protección, ni de profesionalidad. Por aquí le murmuró a Tu-hong. Pasillo silencioso. Pero la respiración de Alex ya había empezado a acelerarse superficial y aguda. Sus dedos rondaron el vendaje de su cabeza, luego los bajó como si la mera idea de tocarlo pudiera desatar algo peor. «No puedo», susurró con voz temblorosa. «Señorita, hay demasiado ruido, demasiada gente». Tu-hong no discutió, no sermoneó. Simplemente se convirtió en un ancla. «Dentro y fuera», dijo ella respirando con él. «Un paso». «Eso es todo. Un paso». Su garganta se movió como si se tragara el pánico. Y entonces, como un instinto que no pudo controlar sus labios, formaron los mismos dos nombres, más suaves ahora casi como una oración dirigida a alguien lejano. Atún Henry. El oficial asintió una vez y luego los guió hacia el pasillo lateral antes de que la multitud pudiera decidir que esto era entretenimiento. En el momento en que se deslizaron hacia el pasillo más silencioso, el ruido se apagó, pero el miedo de Alex no se desvaneció. Solo cambió de forma, más pequeño, más apretado, enterrado detrás de sus costillas. Y Tu-hong no podía dejar de pensar si esos nombres serían lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a lo que fuera que le sucediera. ¿Qué pasaría si la persona detrás de ellos aparecía frente a él? Solo unas horas antes, la mañana había llegado a la casa de bambú en finas y pálidas rayas, deslizándose por el suelo de madera como dedos cautelosos. El aire aún olía a vapor de hierbas. Tu-hong había hervido hojas y raíces durante la noche porque era el único tipo de medicina en el que confiaba su madre. Cuando los hospitales estaban demasiado lejos y el dinero escaseaba, Alex se había despertado erguido sobre una manta doblada. Parecía más fuerte que ayer, y sin embargo más perdido. Como si la fuerza solo le diera más espacio para sentir lo que faltaba. Se quedó mirando fijamente la esquina de la habitación, con la mandíbula apretada y la mirada perdida. Entonces el primer nombre surgió. Tuna Tu-hong sostenía un cuenco de agua tibia. Sus manos se habían quedado quietas tan repentinamente que la superficie apenas ondulaba. Un momento después siguió el segundo nombre. Más suave, doloroso. Henry. No la miró al pronunciarlo.
Miró más allá de ella, más allá de la puerta, como si los nombres estuvieran ligados a un lugar inalcanzable. El policía había llegado temprano después de su mensaje con las botas silenciosas sobre la tierra compactada del exterior, una postura respetuosa dentro de la pequeña casa. Su presencia hacía que el espacio pareciera a la vez más seguro y más peligroso, porque la seguridad significaba atención, y la atención significaba que la gente hiciera preguntas. Tu Hong mantuvo la voz serena. Señor, por favor, respire despacio. Alex se giró hacia ella sobresaltado por su voz, como si hubiera olvidado su existencia. Señorita, dijo con cuidado educado, incluso confundido. ¿Por qué sigo diciendo esos nombres? La pregunta la impactó más de lo esperado porque no era solo curiosidad. Era dolor sin un recuerdo que la contuviera. Por eso pedí ayuda, respondió eligiendo cada palabra como un paso sobre un puente roto. El hospital del condado puede revisar tu lesión en la cabeza adecuadamente. Un médico puede decirnos qué sucede. Al oír la palabra hospital, los hombros de Alex se tensaron. Su mirada se dirigió a la puerta como si estuviera midiendo la distancia para escapar. No quiero ir, admitió apenas audible. No me gustan las multitudes. El oficial no se acercó. Mantuvo la distancia como se hace con un animal herido. Suave, no amenazante. No la obligaremos, dijo. Pero retrasar el tratamiento podría empeorar la pérdida de memoria. Alex tragó saliva con dificultad. Un pulso latía en su sien visible en la forma en que su rostro se tensó. Tuna Henry. Volvió a susurrar esta vez no como un recuerdo sino como una advertencia. Tu Hong sintió que una fría lógica se asentaba bajo su miedo. Si seguía pronunciando esos nombres en público, podrían llegar a oídos inapropiados. Los rumores corrían más rápido que las motos en pueblos como el suyo. Nos vamos ahora, decidió con voz firme a pesar del ardor en el pecho. Mientras esté estable, asintió el agente. Conseguiré un vehículo. Seremos discretos. Cuando ayudaron a Alex a levantarse, le temblaron las piernas. El agente le ofreció el brazo sin sujetarlo y dos hombres se quedaron lo suficientemente cerca como para que Alex pudiera sentir su presencia sin sentirse atrapado. Afuera, la luz del sol impactó a Alex como una descarga. Parpadeó con fuerza y por un segundo su expresión se tornó cruda como si el mundo fuera demasiado brillante para ser real. El pueblo avanzaba, el parloteo distante, el movimiento de la vida. Todo parecía familiar y desconocido a la vez, como un sueño que se negaba a explicarse. En el vehículo Alex permanecía rígido con la mandíbula apretada. Cada vibración de la carretera parecía resonar en su cráneo. Miraba hacia adelante, pero cada curva le hacía fruncir el ceño de dolor. Y una y otra vez, como un hilo que se negaba a romper, repetía los nombres. Tuna Henry. Tu Hong lo observaba de reojo esforzándose por mantener la calma. No sabía si esos nombres eran amor, culpa, miedo o una mezcla de todo. Solo sabía que importaban lo suficiente como para sobrevivir a la oscuridad de su cabeza. Para cuando el hospital del condado apareció a la vista, a Alex le temblaban las manos, y cuando las puertas automáticas se abrieron, el ruido lo atacó como una oleada de pasos, voces, carritos metálicos, luces brillantes. Se detuvo tan bruscamente que Tu Hong casi choca con él. No suspiró. Señorita, no puedo, míreme, dijo Tu Hong con voz firme pero suave, apartándolo del borde sin agarrarlo del brazo. Solo yo dentro y fuera. Su mirada se dirigió a una enfermera que pasaba, luego se abrió de par en par con pánico, y los nombres brotaron de él de nuevo, esta vez más fuertes, rompiendo el aire agitado. Tuna Henry. Tu Hong sintió cada mirada como una cuchilla. El oficial se movió al instante bloqueando la vista, guiándolos hacia el pasillo lateral, donde ya se acercaba un médico con bata blanca.
ojos afilados por la preocupación. ¿Qué síntomas?, preguntó el médico. Traumatismo cráneoencefálico, respondió el agente. Confusión, pérdida de memoria. Repite 2 nombres constantemente. El médico se acercó. Señor, ¿puede decirme su nombre? Alex lo miró fijamente, impotente. No lo sé. Y los nombres. Algo en el rostro de Alex tembló, tierno y aterrorizado a la vez. Tuna dijo: Henry, no sé quiénes son, pero siento que tengo que encontrarlos. La expresión del médico se tornó seria. Traedlo ahora. Al abrirse la puerta de la sala de reconocimiento, Alex dudó, mirando fijamente el espacio blanco y brillante como si fuera a borrarlo por completo. Sus labios volvieron a moverse, ahora más suaves, urgentes como un latido. Tuna Henry. Tu Hong lo siguió adentro y tras ellos la mano del agente de policía se dirigió hacia su teléfono, porque en algún lugar una mujer buscaba y la siguiente llamada podría salvarla o destrozarla. La habitación del hospital parecía una caja de luz. Paredes blancas, sábanas blancas, un pitido constante que no dejaba de recordarle a Alex que era un extraño dentro de su propio cuerpo. Se sentó en el borde de la cama con las rodillas ligeramente separadas, las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. El vendaje alrededor. Su cabeza parecía demasiado limpia para lo desordenado que se sentía por dentro. Tu Hong estaba de pie cerca de la cama, cuidando la distancia. Lo suficientemente cerca para que su voz pudiera llegarle rápidamente, lo suficientemente lejos para que no se sintiera atrapado. El doctor hojeó papeles en un portapapeles y luego levantó la vista. Muy bien, le haré algunas preguntas y luego le haremos algunas pruebas. Responda lo que pueda. La garganta de Alex se contrajo. Sí, señor. Su nombre completo, silencio. Alex miró al suelo como si la respuesta pudiera estar escondida entre las motas grises. Frunció el ceño, no por esfuerzo, sino por el dolor, como si rebuscar en la memoria fuera a hurgar en una herida. No lo sé, admitió con la voz quebrada en la última palabra. El tono del doctor se mantuvo suave. ¿Recuerda dónde vive? ¿En una ciudad? ¿En una calle? Los labios de Alex se separaron y volvieron a cerrarse. Negó con la cabeza una vez, pequeña y derrotada, y luego, como si el vacío en su mente exigiera algo para llenarlo, susurró los únicos 2 nombres que le salieron de forma natural. Atún Henry. La enfermera hizo una pausa mientras le ajustaba el brazalete. Incluso el policía cerca de la puerta se movió escuchando. La mirada del doctor se agudizó. Esos nombres, háblame de ellos. Los dedos de Alex temblaron. No sé quiénes son. Tragó saliva con dificultad y se llevó la palma de la mano al pecho. Pero cuando los digo, siento como si estuviera conteniendo la respiración bajo el agua, como si los necesitara para volver a respirar. A Tu Hong se le revolvió el estómago. Lo había oído repetir esos nombres toda la mañana, pero oírlo explicar la sensación la hizo real de una forma nueva. Como si los nombres no fueran solo un recuerdo, sino un salvavidas. El doctor se inclinó un poco más cerca. Tiene destellos, sonidos, imágenes. Alex cerró los ojos con fuerza. «Agua», susurró. «Oigo agua y el llanto de un bebé. No es fuerte, pero casi. Y una mujer que me llama mi verdadero nombre. No lo oigo». Abrió los ojos de nuevo, húmedos y frustrados. «Cada vez que lo intento, desaparece». El médico asintió tomando notas. Eso es consistente con la amnesia postraumática tras un traumatismo cráneoencefálico. Necesitamos imágenes para descartar sangrado o inflamación. Luego descansa y observa. Al oír la palabra imágenes, los hombros de Alex se tensaron como un reflejo. «Es fuerte, puede ser», admitió el médico. «Pero no le dolerá. Podemos darle algo suave para que se tranquilice».
Alex miró a Tu Hong sin darse cuenta, como si su presencia fuera lo único que su cuerpo reconociera como seguro. «Señorita», preguntó en voz baja, educado incluso con miedo. «¿Se queda conmigo?» Tu Hong no dudó. «Sí». La respuesta salió firme, demasiado firme. Ella misma lo sintió. La forma en que sonó a promesa. Se dijo a sí misma que era práctico. Necesitaba una voz familiar. Necesitaba estabilidad. Nada más. El policía se aclaró la garganta. «Doctor, una vez que esté estable, necesito confirmar la identidad. Hay un informe de persona desaparecida. La familia ha estado buscándolo desde que desapareció». La palabra familia golpeó a Alex como una bofetada. No podía recordarlo. Se puso pálido. «Estoy desaparecido», susurró. Tu Hong se acercó todavía sin tocarlo. «No sabían dónde estabas. Eso es todo lo que dijo. Cuidado. El oficial está aquí para ayudar, no para asustarte». La respiración de Alex se volvió irregular. «Vaya. ¿Y si vienen y no los conozco?», miró entre Tu Hong y el doctor, el pánico subiendo como una marea. «¿Y si digo algo mal? ¿Y si pudieran...?» «No entrarán corriendo». El doctor interrumpió con calma. «Controlamos el entorno, un visitante a la vez. Necesitas condiciones tranquilas para que tu cerebro se recupere». Aún así, cuando lo llevaron por un pasillo más tranquilo hacia la sala de escaneo, los ojos de Alex permanecieron abiertos. Cada paso lo hacía estremecer. Cada sonido repentino le apretaba la mandíbula. Tu Hong caminó junto a la cama, acompasando su ritmo con la respiración de él. «Dentro y fuera», murmuró. «Cuenta conmigo. 1, 2, 3. Alex susurró intentando seguir su ritmo. Pero la sala de escaneo estaba fría y la máquina parecía un túnel sin salida. La enfermera le explicó lo que sucedería. Sin embargo, las palabras flotaron junto a Alex sin tocarlas. «Señorita», susurró con voz temblorosa. «Demasiado alto, demasiado cerrado». Tu Hong se acercó con voz baja y firme. «Mírame a mí», dijo. «No a la máquina, yo. Un paso nada más». Los ojos de Alex se clavaron en los de ella. Por un segundo su miedo se suavizó como una tormenta que pierde viento. Asintió una vez. Cuando terminó el escáner y regresaron a la habitación, la espera se convirtió en una tortura. Las manos de Alex temblaron, luego se quedaron quietas y volvieron a temblar. Miraba al techo como si la blancura pudiera tragárselo por completo. Y cada pocos minutos, como un latido, no podía evitar que esos nombres se le escaparan de nuevo. Atún Henry. Cuando el médico finalmente regresó, su expresión era seria, pero no de pánico. No había hemorragia importante ni fractura que necesitara cirugía. La conmoción cerebral es real y la pérdida de memoria encaja. La recuperación es posible, pero el estrés puede retrasarla. Alex se enderezó. «Para que pueda recordar». «Sí», dijo el médico con cuidado. «Muchos pacientes mejoran, pero no puedo prometer cuánto tiempo». Los ojos de Alex brillaron. «¿La recordaré?» El médico no mintió. «No puedo garantizar cuándo, pero el hecho de que sigas repitiendo esos nombres significa que algo en tu cerebro se está aferrando». El policía se hizo a un lado y levantó el teléfono. «Necesito avisar a la parte denunciante». La voz de Alex se quebró por el terror. «¡No!». El policía se detuvo al instante, respetuoso. «Señor, no dejaré que entre gente. Haré una llamada controlada, pero merecen saber que está vivo». Alex miró a Tu Hong como un hombre que se está ahogando buscando una cuerda. «Señorita, ¿y si viene y sigo sin reconocerla?». Tu Hong se tragó la opresión en el pecho. «Entonces la reconocerá», dijo en voz baja, lenta, segura. El policía hizo la primera llamada brevemente como un procedimiento. Luego hizo la segunda. «Señorita Tuna», dijo con voz más suave. «Habla la policía. Encontramos a Alex». Alex se levantó a medias de la cama, olvidado el mareo, con los labios entreabiertos, y el nombre salió como una oración entrecortada. «Tuna».
El médico miró al policía y asintió. El policía cambió al altavoz y apartó el teléfono ligeramente, consciente de la sensibilidad de Alex. Una voz de mujer llenó la habitación, temblorosa, áspera, viva. «Alex, Alex, ¿me oyes?» Alex se quedó paralizado. El sonido lo impactó como un rayo agudo e íntimo. Las lágrimas resbalaron por su rostro antes de que entendiera por qué. «Tuna», susurró con la voz entrecortada. «No lo recuerdo, pero cuando hablas me duele aquí». Se apretó la palma contra el pecho. Al teléfono Tuna se desmoronó y se estabilizó al mismo tiempo. «Está bien, no lo fuerces. Quédate ahí, por favor. Henry está a salvo. Te esperamos». Como Henry está a salvo, el rostro de Alex se contrajo, una mezcla de dolor y alivio. «Henry», suspiró, y el nombre finalmente sonó menos como un fantasma y más como una promesa. Tu Hong lo observó. Observó cómo todo su cuerpo se inclinaba hacia esa voz a través de un fino trozo de plástico y una señal. Romance y terror se entrelazaron en un frágil instante. La llamada terminó suavemente, pero la habitación permaneció cargada como si el aire mismo hubiera cambiado. Alex miró fijamente el teléfono silencioso, luego se giró hacia Tu Hong pequeña tras la venda. «Señorita, me odiará si no puedo recordar». Tu Hong se obligó a mantener la voz firme. «No», dijo, «viene porque te quiere». Y afuera, en algún lugar más allá del pasillo blanco y las luces fluorescentes, se oían pasos apresurados hacia el hospital, trayendo consigo un reencuentro que Alex anhelaba desesperadamente y del que temía no sobrevivir sin romperse. Một nụ cười lạnh lẽo kéo dài. Hắn khép chiếc cặp ngài, đứng dậy. Tiếng giày nện xuống sàn gỗ nghe nặng nề như dấu chấm hết. Cánh cửa đóng sầm để lại một căn phòng, sự phản bội và mùi tiền mới. Ngoài kia Uzi vẫn đang hăng hái soạn thảo kế hoạch, ánh mắt tràn đầy niềm tin vào tương lai. Anh tin rằng lần hợp tác này sẽ khởi đầu với một bước tiến để nuôi dưỡng cả sự nghiệp lẫn tình yêu với mục tiêu. Nhưng anh đâu biết một giấc mơ vừa bị bắn đứng chỉ trong một cái gật đầu. Bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến, tiếng sấm xa vang vọng báo hiệu một cơn giông núi sắp tràn về. Những giọt mưa tiên rơi đục trên mái tôn sừng gỗ như tiếng gọi vì cho bạn của bạn. Ông tống mình bên trong người anh và kho hỏi mảnh vang lên. Nhiều ôi có thể nhận ra bàn cờ ác đang nghỉ ngơi. Hay anh sẽ bước thẳng vào cái bẫy độc năng để rồi đánh mất cả sự nghiệp, tình yêu và những con người.